Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un lujo, miren, tenemos pareja para dar el teórico. Pareja, pero pareja real, Luisito lo conocen todos, y Astrid, que además de ser una pediatra, neonatóloga y que está haciendo ahora inmunología en pediatría, es la esposa de Luisito, además de todo eso. Pero, digamos, ella tiene muy buena formación, excelente formación en lo que es desarrollo y crecimiento. Y como es un tema que nosotros incorporamos a la cátedra desde el año pasado, no era algo que nosotros manejásemos ni supiésemos, nos viene muy bien la opinión o lo que nos puedan contar y empezar a enseñar. No es que queramos que aprendan pediatría hoy, en este ratito, pero los datos que ellos nos pueden ir diciendo sobre fisiología y las variaciones en los nenes chiquititos, desde el neonato hasta los adolescentes, la verdad que son importantes, empezamos a tenerlos en cuenta y después cuando ustedes hagan pediatría los terminarán de afianzar. Así que yo los dejo con ellos, que van a dar la clase teórica, y como siempre, siéntanse cómodos de preguntarles o de interrumpirlos, aprovechen porque la persona que sabe de esto es Astrid y está hoy acá, o sea, necesitamos a ella. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo están? Básicamente la idea de que seamos dos surgió de, tratar de dar una clase con un enfoque dual desde lo que es un docente de la cátedra, como soy yo, que les dé el enfoque más propio de la fisiología, de los tratados de fisiología, y que Astrid pueda dar más bien su visión clínica desde la pediatría. Así que, antes que nada, quiero agradecerle a Irene por esta oportunidad. Es nuestra primera clase teórica, así que, gracias. Y, pensamos cómo arrancar. Estuve viendo algunos de los videos que se graban y vi que alguien decía que hay que evitar arrancar con bueno o con así que, pero el bueno lo dije. Básicamente, la pregunta que yo pensé en arrancar con una pregunta para Astrid, que tiene que ver con cuál es el sentido de dar una clase de fisiología pediátrica en esta materia, siendo que ya ustedes van estudiando todos los órganos, sistemas, cómo funcionan, y de última, el chico es un adulto en miniatura, ¿o no es así? ¿Me equivoco? Cuando me planteaste esta idea me pareció genial, porque justamente cuando el primer contacto que tenemos nosotros con un niño, que es en la residencia, claramente ponemos el estetoscopio y la primera diferencia es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces me pareció que era piola aclarar que hay varias diferencias entre el niño y el adulto, y que esto va cambiando también a medida que el niño va creciendo, desde el momento que nace hasta el momento que se convierte en adulto. Hay distintas diferencias y que me parece que está bueno que se las lleven como desde la introducción a la fisiología pediátrica, y probablemente cuando cursen la carrera de pediatría profundicen en el tema y van a poder entender un poco más los procesos patológicos desde una explicación con una base de conocimientos fisiológicos. Bueno, como para partir de una división, saber de qué estamos hablando, llamamos neonato a aquellos chicos y chicas, o sea, a los bebés y bebas, hasta el mes de vida. Lactante es hasta el año, ven las diferencias, y paciente pediátrico se considera hasta los 15 años. En algunos casos se extiende un poco más. No es raro encontrar a alguien de 18 o 20 años que sigue yendo al pediatra por una amigdalitis de repente, pero bueno. Y tal vez vos querías aclarar también alguna parte que tiene que ver con el nacimiento propiamente dicho. Nosotros consideramos el periodo neonatal hasta los 28 días de vida, principalmente porque es un periodo donde está mucho más susceptible el bebé, y a partir de ahí, está dividida la internación en lo que es terapia intensiva neonatal hasta los 28 días de vida, y después ya ingresa a lo que es la pediatría. Le decimos lactante porque justamente es el periodo donde se alimenta principalmente a través de la lactancia materna y es un factor indispensable, y después a partir del año de vida es un paciente pediátrico. Hay otras clasificaciones también que discriminan según las edades del pediátrico en preescolar, escolar, pero eso ya es más del ámbito del pediatra. Bueno, vamos a hacer un pantallazo de qué es lo que vamos a ver en la clase en general. En la primera parte lo que vamos a tocar es el tema de fisiología feto-neonatal, abordando aspectos circulatorios que son muy importantes. Al
en cuanto se ocurre el nacimiento, también la adaptación respiratoria desde la vida intraútero a lo que es la vida extrauterina, la regulación de la temperatura, que es un gran desafío cuando un bebé nace, también algo que tiene una traslación hacia algunas cuestiones que son patológicas y no tanto, como es los valores de bilirrubina en un recién nacido y algunos aspectos inmunológicos y de lactancia materna. Luego vamos a ver en la parte de fisiología pediátrica lo que es crecimiento y desarrollo y cómo se evalúa en pediatría, pero también algunas bases fisiológicas de esto, y la evolución de los valores fisiológicos como frecuencia cardíaca, presión arterial o frecuencia respiratoria a lo largo de los años en los chicos, ¿no? Bueno, como para empezar con lo que es la vida fetal, propiamente dicho, tenemos algunos aspectos interesantes para evaluar a nivel de sangre. Sangre fue uno de los primeros trabajos prácticos que ustedes tuvieron y una cuestión que ocurre particular en los bebés es la eritropoyesis, que ocurre en tejidos que no son hemopoyéticos durante la vida adulta. Y a medida que avanza la gestación, se va centrando todo lo que es el proceso eritropoyético a lo que va a ser el sitio de producción de eritrocitos en el adulto, que es la médula ósea. Pero esto vale la pena aclararlo, y también la tasa de producción de glóbulos rojos conlleva un porcentaje mayor de reticulocitos, que son las etapas tempranas que van a dar luego el eritrocito, con un porcentaje mayor en la sangre de los bebés. Y también va decreciendo hacia el final de la gestación. Y esto sí es muy relevante, lo que es la hemoglobina fetal. Vamos a ver que tiene importancia en la transferencia de oxígeno intraplacentaria. ¿Por qué? Porque ustedes conocen lo que es la hemoglobina adulta, un tetrámero que tiene sus unidades alfa, sus unidades delta, y la hemoglobina fetal tiene, en vez de sus unidades delta, sus unidades beta, y tienen una mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina adulta. ¿Esto qué permite? Que cuando ocurre contacto entre la sangre materna y la sangre fetal a nivel placentario, es más probable la transferencia del oxígeno hacia la hemoglobina fetal, ya que tiene una mayor afinidad, que se puede ver como a distinta presión parcial de oxígeno tenemos un mayor porcentaje de saturación, lo que es la curva azul, cuando tenemos hemoglobina fetal comparado con lo que es hemoglobina adulta. Si ustedes lo piensan, se pueden llegar a alarmar pensando en que cuando una hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno, le va a costar más desprenderse del oxígeno y cederlo a nivel tisular. Esto en el bebé, en el feto, no es tan problemático porque el tejido periférico que va a recibir el oxígeno tiene una presión parcial de oxígeno bastante baja, justamente por el alto metabolismo y el alto consumo. Con lo cual, en el balance es preferible tener mayor afinidad para captar oxígeno en la placenta y no llega a ser un problema para la transferencia o que la hemoglobina ceda oxígeno a nivel periférico. Y otra cuestión también que es importante es la cantidad total de hemoglobina, que al nacimiento llega a tener un pico de 17 miligramos por decilitro, mayor que la que tal vez encontramos en un adulto, y luego va decreciendo, teniendo lo que se llama como anemia fisiológica del recién nacido o del lactante. A los 2 meses podemos encontrar hasta valores de 11 miligramos por decilitro. Vos me comentabas algo sobre el hematocrito, ¿no? Claro, nosotros cuando en los bebés recién nacidos, el hematocrito puede llegar a ser entre 60% y 70%. Recién después del 70% es cuando hablamos de policitemia. En esos casos nosotros nos alarmamos, pero encontrarnos con un laboratorio del 60% para nosotros es normal. Con lo cual ya, perdón. Este valor a medida está en relación principalmente al tiempo que nosotros dejamos y permitimos el cordón umbilical que quede conectado con la mamá, y de esa forma se transmiten los grandes depósitos de hierro al recién nacido. Y esto va decayendo, y principalmente porque se van consumiendo aquellos depósitos del recién nacido, y es un periodo de transición a que el recién nacido comience a generar sus propios glóbulos rojos y con sus propios depósitos de hierro. Bueno, como para ir abordando lo que es la circulación fetal, acá tenemos un esquema que nos permite observar cómo existen 4 puntos que tienen particularidades respecto de la circulación adulta. De estos 4 hay 3 que son cortocircuitos, que serían regiones en las que se saltea la circulación normal
o en realidad que hay comunicación, lo que es circulación derecha e izquierda, no está trabajando completamente en paralelo, sino que hay comunicaciones que permiten el pasaje de sangre de un lado hacia el otro, y eso va a estar determinado particularmente por la diferencia de presión. Entonces, el primer punto, que este es el único que no sería un cortocircuito, es la placenta. Digamos, la placenta recibe irrigación por ramas de las arterias ilíacas internas y reciben una sangre que está con una concentración de oxígeno relativamente baja. ¿Está bien? O al menos es menor que la sangre, que la concentración de oxígeno que tiene la sangre que vuelve hacia el feto a nivel de lo que es la vena umbilical, que es única, a diferencia de las arterias umbilicales que llevan sangre relativamente desoxigenada a la zona de intercambio, ¿no? Entonces, esto baja bastante la presión de la circulación a nivel general del feto. Es un sitio que está con una, o permite al menos el flujo de sangre, va a retornar con sangre con mayor porcentaje de oxígeno. Ya evaluamos el factor importante de lo que es la hemoglobina fetal para el intercambio placentario de oxígeno, y encontramos el punto, el siguiente cortocircuito número 1 en realidad en este caso, que es el conducto venoso, que lo que permite es saltear la circulación hepática, porque el hígado no está demasiado funcionante durante la gestación, ¿está bien? Solo a nivel de lo que es el tercer trimestre empieza a haber cierta importancia de procesos a nivel hepático, que los vamos a ver un poco más adelante. Luego tenemos un punto muy importante, que es una comunicación a nivel de las aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda, que es el agujero oval. ¿Está bien? Este es un tabique, o sea, es una región que tiene un mecanismo pseudovalvular que permite el traspaso de sangre desde lo que es aurícula derecha hacia aurícula izquierda, y esto está bueno de alguna manera porque vemos además la forma que tiene. Nosotros a este nivel tenemos cava superior. Bueno, se gastó el... Ahí está. Cava superior recibe la sangre que viene de la cabeza y miembros superiores desoxigenada, y esta sangre no pasa hacia aurícula izquierda, sino que por la forma que tiene, la sangre que viene subiendo hacia la aurícula derecha pasa hacia aurícula izquierda. ¿Está bien? Y una particularidad que tenemos es que la resistencia del sistema arterial pulmonar es bastante elevada con respecto a lo que ocurre en el adulto, con lo cual no hay demasiado flujo hacia este lugar, y sí tenemos otro punto de comunicación, que es el conducto arterioso, que permite la comunicación de arteria pulmonar con la aorta. ¿Está bien? Pero esto es importante, que ocurre luego de que la sangre oxigenada, entonces, que pasó hacia aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sale por aorta y, sin haberse mezclado, irriga la cabeza. ¿Está bien? Porque vemos que el conducto arterioso está posterior en lo que es el callado aórtico, y ahí sí mezcla sangre oxigenada con otra que no tiene una tensión de oxígeno tan elevada como es la que sale del ventrículo derecho, y volvemos a iniciar el circuito a la zona de lo que es aorta más distal y llegada a la placenta. Bueno, acá tenemos más o menos un resumen y mayor detalle de lo que es el agujero oval, que ocurre luego un cierre que es fisiológico por diferencias de presiones tras el nacimiento, eso después lo vamos a ver también, y el conducto arterioso, que es un punto que vamos a discutir más en profundidad más adelante. En cambio, la circulación neonatal tiene importancia lo que es justamente durante el alumbramiento, al nacimiento, la distensión de las arterias umbilicales produce su vasoconstricción. Entonces el bebé se desconecta de la placenta, aumenta la resistencia y por otro lado expande sus pulmones, con lo cual baja la resistencia al flujo de lo que es el sistema pulmonar. De este modo se invierten el gradiente de presiones, o sea, ahora pasa a ser mayor la presión en el sistema izquierdo que en el derecho. ¿Está bien? Esa es una de las causas de que se va a cerrar el agujero oval, y más adelante también vamos a ir discutiendo qué pasa con el conducto arterioso. Hasta acá creo que era la parte que habíamos acordado, y cualquier cosa por ahí va a ser un poco difícil la interrupción entre nosotros para coordinarnos, pero vamos a tratar de hacerlo ordenadamente. Sí.
Sí. Sí. Claro. No. Digamos, yo tal vez lo pasé rápido pensando en que en embriología esto lo vieron y que sea como una introducción para algunas cuestiones más clínicas. Para lo que es esta, acá, la circulación fetal. O sea, acá tenemos el corazón fetal, ¿no? El puntero no me está funcionando. Claro, sí. Por eso, acá tenemos la circulación en el feto. Vos, Patricio, querías preguntar algo. No, como ves que te comentaba la resistencia, comentaba así, la resistencia que entonces el corazón izquierdo iba a producir más fuerza al hacer así. Sí. Si durante el periodo embrionario la masa cardíaca del ventículo izquierdo y el ventículo derecho es similar. Bueno, en unas diapositivas posteriores vamos a ver que no lo es, y eso tiene consecuencias que ustedes tienen que conocer el día de mañana como médicos generalistas o como pediatras, porque justamente es lo que dice Patricio. El hecho de que durante la vida fetal el corazón tenga una mayor presión, o sea, esté encontrándose con una poscarga, si se quiere, mayor del lado derecho que del lado izquierdo, va a generar una respuesta de ese tejido cardíaco que suele responder a la poscarga aumentada con hipertrofia, que le va a dar mayor masa ventricular derecha que izquierda. ¿Está bien? Arranques así, yo lo puedo explicar desde el punto de vista clínico, ¿no? Para nosotros, un feto, el pulmón, pasa a ser la placenta, digamos. Claro. Todas las presiones que normalmente encontramos en un adulto en el pulmón están en la placenta. Y en lo que es la sangre a nivel corazón, es una mezcla de sangre ya oxigenada. Digamos, esa sangre va a circular por todo el feto y los pulmones se van a irrigar como si fueran un órgano más. No van a ser necesarios para el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso ocurre en la placenta. Esto se va a ver interrumpido cuando el bebé nace por la ligadura del cordón, que eso va a generar un cambio de presión drástica y por la expansión de los pulmones. Con esos cambios de presión cambiamos a la otra diapo. Entonces ahí es cuando recién se van a notar las diferencias y se van a asimilar, o sea, van a parecer más a las de un adulto. Igualmente va a tener algunas diferencias. Acá pueden ver, sí. ¿Cuál es la presión la histórica hay todo desarrollo? Yo te puedo decir en el neonato. Intraútero. Intraútero. Debe ser una medición muy indirecta, que la verdad En no la conozco. Los valores En de el presión. recién nacido, la presión arterial media es de 30. 30 nada más. Muy bajita. Y lo que te puedo agregar... Esos son los primeros días de vida. A medida que el bebé va creciendo, va aumentando la presión. Pero desde el momento que nosotros, o sea, que ingresa un bebé a la unidad neonatal, siempre está, en general, con sensores por todos lados, los que son más bien prematuros. Y nosotros siempre tratamos de mantener esa presión, una presión arterial media de 30, en las primeras horas de vida. Después eso va cambiando y va aumentando y después vamos a ver las tablas donde las presiones arteriales, bueno, ya se van asimilando cada vez más a la de un adulto, pero son mucho más bajitas. Más. En general, no. Partimos de esa base. Lo que tenemos que tener mucho cuidado con los bien prematuros es el suministro de oxígeno. Cuando nosotros aportamos concentraciones altas de oxígeno, puede generar hiperoxia en el prematuro y eso puede generar hay una fragilidad capilar, puede generar hemorragias, sangrados, destrucción, pero eso a modo terapéutico. Dato, sí. Tal vez. Vos tenés una pregunta. ¿Cómo haces para monitorear los signos vitales del bebé dentro de la panza? No, dentro de la panza, en realidad, que ya es un capítulo más del obstetra, hay parámetros de vitalidad fetal, donde se monitorea la frecuencia cardíaca del bebé y los movimientos fetales.
Cuando, por ejemplo, en el último trimestre del embarazo, que las mamás concurren a los monitoreos, ya llegando a la finalidad del embarazo, una de las cosas que más controlan es la frecuencia cardíaca. Y no sé si han tenido la posibilidad de escuchar el corazón de un bebé, los latidos, son entre 160 latidos por minuto aproximadamente. O sea, le ponen el sensor y se escucha tiqui, 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 tiqui. Cuando esos se empiezan a deprimir o hay variaciones en los latidos fetales, eso nos está hablando de un sufrimiento fetal. ¿Sí? El sufrimiento fetal que está dado por alguna problemática que tiene que ver con la comunicación con la placenta. ¿Está bien? Hay distintos... Claro, claro. Eso es uno de los diagnósticos diferenciales, de donde vos podés tener bradicardias, que pueden ser por contracciones, por eso el monitoreo es continuo por un tiempo prolongado. Un sufrimiento fetal. Porque empieza a generar hipoxia por alguna razón, ya sea por un desprendimiento placentario, puede ser por una restricción en las arterias uterinas, por un hematoma, algo que esté comprimiendo o que no esté oxigenando bien la placenta y el bebé empieza a tener una hipoxia. Sí, tal vez a nivel básico. Claro. Claro. Ojo, igual cuando ya tiene bradicardia ya es una urgencia, digamos. Si a esa mamá le encuentran una bradicardia, salen corriendo para sacárselo del bebé. No hay un intermedio. Totalmente, sí. Claro. Sí, ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, pero sí, el corazón del bebé tiene una hipertrofia del ventrículo derecho más predominio que del izquierdo, y vamos a ver ahora tanto a nivel del electrocardiograma como la radiografía de tórax se ve totalmente distinta a la de un recién nacido que la de un adulto, y dónde vamos a encontrar nosotros los latidos. Cuando buscamos con el estetoscopio en un adulto, o también el golpe del corazón, que va a ser hacia el lado izquierdo, en punta, en el adulto. Y sin embargo, en el bebé, en el recién nacido, lo vamos a encontrar al lado del esternón, ¿sí? Paraesternal. Bien debajo del esternón, ahí vamos a encontrar el latido del corazón del bebé. Es más, a veces ni siquiera hace falta poner la mano, que ya directamente se ve, porque es muy débil el diafragma, digamos, la pared abdominal. Bueno, si les parece entonces, en cuanto a lo que es agujero oval, conducto venoso, vemos como en cambio acá ya no tenemos ese salteo, acá tenemos el ligamento, ¿está bien? Ligamento venoso, y tenemos el paso de sangre a través del hígado que recibe la vena cava inferior, la circulación portal, y vamos hacia aurícula derecha, se va a cerrar el agujero oval porque aumenta la presión en la aurícula izquierda y genera un efecto, digamos, de compresión entre las dos capas de esa válvula, y se va a terminar cerrando, aunque hay casos que podrían llegar a haber comunicaciones interauriculares. Y por otro lado vamos a ver lo que ocurre con el cierre del ligamento arterioso, que tiene ahí toda una cuestión fisiológica que es bastante interesante, y no sé por qué no pasa. Todos estos cortocircuitos que existían a nivel del feto, que permitían la mezcla de sangre y que la sangre que venía proveniente de la placenta llegue al resto de los tejidos, al momento del nacimiento tienen que cerrarse para que no empiece a haber de nuevo mezclas de sangre como existían durante el periodo fetal. Entonces, uno de los más importantes es el conducto arterioso. Y bueno, y fisiológicamente lo que mantiene permeable en el feto intraútero a este conducto arterioso es la relativa hipoxia que hay, o sea, una saturación una presión parcial de oxígeno que no es tan elevada. A su vez, esa hipoxia es la que mantiene, por un lado mantiene permeable el conducto arterioso, pero por otro lado genera vasoconstricción en el lecho pulmonar. O sea que lo que mantiene a las arterias pulmonares en un estado de relativa contracción es también la hipoxia. También responden de manera diferencial. Y por otro lado, un factor muy importante para mantener la permeabilidad del conducto arterioso
son las prostaglandinas. Y esto tiene consecuencias terapéuticas que es muy importante que ustedes las sepan para comprender algunas conductas que no hay que tomar. Por ejemplo, ustedes saben qué es algún medicamento, conocen que sea inhibidor de la ciclooxigenasa y que frene la producción de prostaglandinas. La aspirina o ibuprofeno, por ejemplo. Entonces, ¿le darían ibuprofeno a una embarazada en el segundo o tercer trimestre de la gestación o no le darían? ¿Por qué? Porque si la prostaglandina está manteniendo permeable al conducto arterioso, tenemos riesgo de cerrarlo, ¿está bien? Y no tener esta comunicación que es necesaria para la circulación fetal, ¿está bien? Y por otro lado, habíamos charlado algunas otras implicancias. Claro, aquellos que tienen el conducto arterioso en un recién nacido de término puede estar todavía permeable en las primeras 24 a 48 horas, ¿sí? Y esto se va a ir cerrando en los primeros días de vida, pero aún así se puede llegar a escuchar. Aquellos casos que en el recién nacido de término generalmente se cierra espontáneamente y no hace falta un seguimiento, pero en aquellos pacientes que presentan una cianosis peribucal y que a nosotros nos hacen sospechar que pueda llegar a tener una cardiopatía, cianosis es la coloración azul principalmente de la lengua y de la boca, ¿sí? O periorificial. Y en ese caso nosotros podemos pensar en una cardiopatía, y si es una cardiopatía cianosante va a depender de esa mezcla de sangre a través del conducto para poder sobrevivir. Entonces en ese caso nosotros intervenimos administrándole prostaglandinas para permitir que ese ductus permanezca permeable y permanezca de esa forma la mezcla de sangre y llegue la sangre que no va a llegar con una saturación óptima, pero le va a permitir vivir al bebé hasta la cirugía correctiva. Vamos a verlo con un ejemplo. Digamos, supongamos una situación en la cual tenemos un cierre o una malformación congénita de la arteria pulmonar, ¿está bien? Con lo cual no va a ir sangre correctamente desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. Entonces tenemos la ventaja de que el cierre del conducto arterioso no se da de forma instantánea cuando el chico nace, sino que se da primero por vasoconstricción, justamente porque aumenta la presión parcial de oxígeno y porque se desconecta de la placenta y de las prostaglandinas que le proveía la placenta, con lo cual hay vasoconstricción del músculo liso de ese vaso. Luego, a la semana y al mes se termina de cerrar, ocurre trombosis y cierre definitivo. Pero todavía estamos en la ventana de tiempo en la que el conducto arterioso está abierto y farmacológicamente, como dice Astrid, podríamos administrar prostaglandinas para mantenerlo abierto. Entonces, si nosotros tenemos una coartación de la arteria pulmonar y que no va a sangrar a los pulmones, tenemos la ventaja de que desde la aorta, con esta comunicación que es el conducto arterioso, puede haber un cortocircuito izquierda a derecha que provea de irrigación a los pulmones. Y ahí es cuando toman esa decisión de administrar prostaglandinas para mantener permeable al ductus hasta que se... Otro tema relacionado al conducto es los recién nacidos prematuros. Ese conducto puede permanecer a veces permeable y en esos casos nosotros vamos a escuchar un soplo continuo. Es muy característico el soplo del ductus permeable porque es un soplo que está entre el primer ruido y el segundo ruido, es holosistólico. Es como en máquina, ¿cómo se llama? Como un tren, digamos. Lo van a encontrar después en el libro. En esos casos nosotros podemos administrarle indometacina al prematuro para tratar de que cierre el conducto. O sea, bloqueamos la síntesis de prostaglandinas para favorecer el cierre de ese conducto que está persistentemente abierto en este caso, y eso es lo que queremos evitar. Bueno, entonces, como algo más general, ya estamos cerca del nacimiento, estamos en el tercer trimestre. Entonces, la fisiología que tienen que hacer, preparar al bebé, al futuro bebé que va a nacer, para el desafío que va a ser enfrentar la vía extrauterina. Y acá tenemos tres desafíos principales: la posible hipotermia, la posible hipoxia y la posible hipoglucemia. Me habías dicho algo al respecto de esos tres desafíos, ¿no? Sí, pero vamos en la otra diapositiva. Ok. Entonces, una de las cuestiones que necesitamos es la maduración pulmonar, que ya vamos a explicar bien qué
¿Qué se dice? Porque a veces en la medicina más clínica, y el pulmón no está maduro, pero no es, digamos, como una fruta que madura, sino que vamos a ver a qué proceso fisiológico nosotros le llamamos maduración pulmonar. Y esto está mediado por el cortisol. Por otro lado, la secreción de insulina, por el feto principalmente, promueve el crecimiento somático, ¿está bien? Y por otro lado, aumentan los depósitos de lípidos fetales y almacenamiento de glucógeno hepático, y esto sirve para dos cosas, como reserva energética y los lípidos como aislamiento térmico para esa... ahora me acuerdo, esto de los 3 desafíos ya va a venir. Entonces, bueno, nacemos, ¿está bien? Y acá el hito principal que ustedes van a ver, ¿cuál es? Bien, cuando nosotros vamos a lo que es la recepción de un recién nacido, lo primero que nos tenemos que preguntar, o que le vamos a preguntar al obstetra antes de entrar a la sala de partos es, primero, si es un recién nacido de término, o sea, estamos preparados para la recepción de un recién nacido de término, o si es prematuro. En segundo lugar, vamos a estar atentos a si ese bebé nace con tono o hipotónico. Y para nosotros es totalmente distinto cómo vamos a accionar. Aquel bebé que nace con tono y todavía no lloró, probablemente lo haga en los próximos segundos y lo vamos a esperar. Pero si está totalmente hipotónico, quiere decir que ha sufrido algún tipo de hipoxia, por lo cual ya está en una apnea y no tenemos que accionar de una forma diferente. De forma informal, ¿cómo te das cuenta si un bebé está hipotónico o tiene un tono adecuado? Es muy difícil agarrar un hipotónico, digamos, claramente. Claro, es como un Cuando flancito. vas a recibir al bebé hipotónico, está tan blandito que no lo puedes agarrar, sujetar bien. En cambio, el que sale con tonito va a estar todo flexionado, es mucho más fácil de agarrar, y ahí enseguida lo colocamos sobre la panza de la mamá, y acá está lo que teníamos que... ¿Cuál es la forma más fácil y natural de controlar la temperatura, la hipoglucemia en un bebé? Colocando al bebé directamente sobre la panza de la mamá. El mismo calor corporal de la mamá le va a permitir al bebé estar a la misma temperatura, porque el bebé tiene que tratar de mantener los 36 grados que tenía dentro de la panza de la mamá. Y por otro lado, si lo colocamos inmediatamente a la teta, vamos a evitar el periodo de hipoglucemia. Un riesgo de hipoglucemia que habíamos estado hablando, potencial, que tal vez es patología, pero me parece que está bueno como mecanismo fisiológico, es el que se puede dar en un bebé recién nacido de madre diabética. Digamos, supongamos que tenemos una paciente diabética que no está bien controlada, que tiene hiperglucemia, ¿está bien? Esa hiperglucemia, el feto la va a censar y va a secretar insulina, ¿está bien? Cuando nace y ya no tiene el aporte a nivel placentario de nutrientes, y es el momento del mayor riesgo de hipoglucemia, se encuentra ese feto de mamá diabética con una alta secreción o altos niveles de insulina. Entonces ahí tenemos un mayor riesgo de hipoglucemia justamente en esos bebés. Por otro lado, el hecho de que la insulina actúa como factor de crecimiento hace o explica que suelen ser bebés macrosómicos, o sea, de mayor peso que lo que es el promedio de los bebés que recién nacidos, ¿no? Entonces, uno de los desafíos era respirar o no entrar en hipoxia. Y ahí lo importante es que llore. O sea, el bebé que nace, y para que sepamos que esté bien, es que llore. Y esa primera respiración implica abrir los pulmones que estaban llenos de agua. Durante el momento del parto hay una liberación de adrenalina y de hormona antidiurética que favorece la reabsorción del líquido que está dentro de los alvéolos y que nos prepara, o que prepara al bebé para abrir los pulmones. ¿Está bien? Entonces, la hipoxia, la hipercapnia leve, la estimulación táctil y el enfriamiento cutáneo son estímulos para que se abran los pulmones, para que el bebé respire por primera vez, y eso se va a manifestar con el llanto de ese bebé. Y por otro lado, hay un factor importante que estaría bueno que nos expliques, que tiene que ver con este concepto de autotransfusión. Bien, mientras nosotros colocamos al bebé sobre la panza de la mamá, vamos a esperar aproximadamente 3 minutos, es lo ideal, para el clampeo del cordón. Durante esos 3 minutos que nosotros estamos esperando, secamos al bebé, con ese secado frotamos la espalda y lo estimulamos. Estimulamos justamente para esto, para que el bebé respire y oxigene los pulmones. Y es muy importante lo de la ligadura del cordón, porque muchas veces las parteras o las ginecólogas están apuradas y lo primero que quieren hacer es cortar el cordón y que nos llevemos el bebé. Bueno, siempre es una pelea, una disputa ahí con las ginecólogas, porque lo ideal es esperar entre 3 a 5 minutos. Es sumamente importante porque a través de
ese tiempo es que el volumen de sangre de la placenta va a ser los depósitos de hierro para que ese bebé no tenga anemia, como habíamos hablado, antes de los 3 primeros meses de vida. Entonces, ¿se entiende este concepto de autotransfusión? Entonces, de sangre que estamos dejando que pase desde la placenta por el cordón umbilical y que quede del lado del bebé recién nacido que lo va a necesitar, que tiene un volumen total de unos 300 mililitros y le estamos aportando un volumen de sangre importante, que es lo que tal vez en la jerga más clínica se llama como, bueno, tenemos depósitos de hierro suficientes para afrontar la anemia fisiológica de la que habíamos estado hablando postnatal. Sí. Si nosotros... No sé si lo sigo, porque digamos, Vamos. Sí. ¿3 minutos qué diferencia van a hacer respecto de que Si yo clampeo el cordón muy precozmente, toda la sangre que estaba en la placenta no va hacia el bebé. Entonces, ¿por qué antes no va a ir al bebé? porque ¿Para que nazca, para que vaya al bebé? Tal vez por una cuestión de presiones, por las presiones que se manejan durante el parto, digamos, y entonces es un momento crítico en el cual tal vez muchas de estas cosas también se basan en... claro, Bueno, antes, o sea, se ha ido regulando distintas normativas con respecto a eso. Es sangre que estaba en el, digamos, en la placenta oxigenándose, porque hasta ese momento el bebé se alimentaba de eso. Cuando el bebé nace, toda esa sangre que estaba en la placenta, lo ideal es que vaya al bebé y no que se quede en la placenta. Si yo corto el cordón, toda esa sangre queda en la placenta. Lo que se hacía era poner más abajo al bebé, de hecho es lo que yo había notado en la presentación, de que por una cuestión gravitatoria, si está por debajo del nivel de la placenta, va a pasar hacia el bebé. Hablándolo con Astrid en la preparación final de la charla, ella me dice, bueno, sí, lo que pasa es que ahora cambió. En las últimas actualizaciones, cuando uno coloca al bebé sobre la panza, puedes tocar el cordón y sentís el latido. O sea, vas a seguir sintiendo el latido esos 3 minutos. O sea, quiere decir que toda esa sangre sigue yendo hacia el bebé. Si yo ahí corto, toda esa sangre se pierde. Es sangre que después va a quedar muerta, como si fuera una morcilla. Claro. O sea, a mí me permite... Pero esto de que cambió, que vos me habías Simplemente explicado... por el latido ese, antes se colocaba más abajo pensando que era necesario, pero hoy por hoy se sabe que aún colocándolo sobre la panza de la mamá, aunque esté un poquito más alta, el mismo latido va a hacer que la sangre vaya hacia el bebé. Tenemos una pregunta de un alumno, sí. Sí, tengo una pregunta. Cuando se le saca las células sanguíneas, ¿no? El cordón umbilical, Sí. ¿se utiliza esa gravedad para que salga la célula o cómo? O sea, el proceso de extracción de células sanguíneas... Está bien. Ok, por eso me Sí. parecía que iba para ese lado. El tema de células madres del cordón, decís vos, si se puede usar para un trasplante de médula ósea. Sí, actualmente se utiliza sangre del cordón para bancos de sangre para después utilizarlas para trasplante. Digamos, el cordón es pluripotencial, ¿sí? Entonces, si es necesario, si la persona quiere donar, no hay problema, se llama, pero es necesario, no puede ser cualquier banco de sangre que a uno le paga y vienen y sacan muestra porque no sirve. Tiene que ser el banco, o sea, nacional del Hospital Garraham o de algún hospital, algún centro de referencia, que viene el comité, vos decís que vas a donar tu sangre, tus células del cordón, las extraen de una forma muy específica y las almacenan de una forma muy específica para que después puedan ir al banco de células del cordón. Pero va a un banco, como si fuera a donar sangre. Pero se parece más a una biopsia, digamos, de algún modo. No, sacan un esa tubito, pregunta, claro, pero él lo que pregunta es si esa presión se utiliza para que salgan las células y... No, creo que digamos, el proceso- cuando cortan, en realidad el cordón, la ginecóloga clampea de un lado, clampea del otro y corta. Y de ahí sacan sangre, van sacando. Sí, Claro. se corta y va sacando sangre y va llenando distintos tubos de hemograma. Uno va a ir probablemente para grupo y factor del bebé, uno va a ir para ver BDRL o enfermedades de transmisión por transplacentaria y después se pueden sacar tubos para muestras para células hematopoyéticas. Todo Bueno. eso se puede hacer en la sala de partos, sí. 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 Al bebé. En realidad, Pero eso porque baja, no porque aumenta. Digamos,
se abren los alvéolos, baja la resistencia a la circulación de derecha, digamos, y entonces es más favorable. Claro. O sea, si uno no clampeara, se iría reduciendo la presión de forma sola, paulatina, y en algún momento deja de latir solo. También esa es otra de las tendencias que se ha intentado, esperar a que deje de latir. No creo que fue... No fue aceptada, no está en las pautas todavía. Bueno, en cuanto a la recepción a nivel general del recién nacido, ¿cuáles son las conductas que ustedes toman cuando finalmente nace el bebé? Bueno, una de las cosas más importantes es mantener la temperatura del bebé, ¿sí? Que el bebé que estaba intraútero, que estaba a 36 grados, no pierda temperatura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es secarlo, ¿sí? Hay 4 mecanismos por los cuales el bebé puede perder la temperatura, que es por conducción, evaporación, por convección o radiación. Entonces, una vez que nosotros ya lo colocamos arriba de la panza de la mamá, lo secamos, va a haber un momento que nos lo tenemos que llevar para revisarlo. Y en ese caso lo vamos a hacer en unos equipos especiales, que son las servocunas, que son estas que están acá, que tienen como un calentador arriba y que nos va a permitir trabajar manteniendo al bebé desnudito pero calentito. Y ahí, si ven, dice 36 grados. Entonces nosotros ajustamos los equipos para que mantengan la temperatura del bebé a 36 y hay unos sensores especiales que colocamos en la piel del bebé y el equipo mismo va regulando la temperatura que tiene que liberar para que se mantenga la piel del bebé o la temperatura corporal del bebé a 36 grados. Y mientras el bebé está así calentito, nosotros los vamos inspeccionando desde la cabeza hasta los piecitos, o sea, corroboramos la fontanela, corroboramos que no tenga ningún cefalohematoma, nos fijamos que el paladar que esté entero, nos fijamos si tiene permeabilidad del esófago, si respira bien. La frecuencia respiratoria de un recién nacido no es regular, es totalmente irregular, para lo cual tenemos que estar 1 minuto entero contando la frecuencia respiratoria y lo normal es que sea como de 60 por minuto, ¿sí? No hay que asustarse. Y la frecuencia cardíaca es de aproximadamente 120 latidos por minuto. Entonces, algunas de las veces nosotros fijamos, en 6 segundos tienen que ser de 10 latidos. Imagínense que va súper rápido. Bueno, como para integrar entonces lo que veíamos de regulación de la temperatura y tratar de sostener la temperatura del bebé ante el riesgo de hipotermia, tenemos que tener en cuenta que el bebé no puede generar calor por el temblor, lo que conocemos como escalofrío, sino que depende de la generación de calor justamente gracias a que contiene en determinadas regiones como detrás del cuello, o sea, en lo que sería la zona de la jiba, grasa parda, o sea, grasa, tejido adiposo que contiene una gran cantidad de mitocondrias que son capaces de desacoplar la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial y generar, o sea, desperdiciar la generación de energía como calor. En este caso no es un desperdicio, sino que sirve para mantener la temperatura del bebé. Y el estrés por frío lo que hace es promover la liberación de TSH y secundariamente esto genera liberación de T4 o tiroxina y por otro lado de adrenalina, y estas participan en el mecanismo que permite el desacople a nivel de lo que es la fosforilación oxidativa y la generación de calor a nivel de la grasa parda. También eso desde el lado fisiológico y desde el lado terapéutico, todas las medidas que se toman para mantener la temperatura del recién nacido. Entonces, acá llegamos, por cuestiones de organización, a veces era difícil elegir el orden de las diapositivas, pero estábamos en cosas que vamos a ir evaluando en el recién nacido. Si querés, antes de ir a esto, puedes comentar las otras cosas que hacen, creo que vitamina No, una K. cosa importante y que sí tiene que ver con un concepto fisiológico, nosotros administramos en los recién nacidos vitamina K. Esta vitamina K se administra principalmente porque la flora intestinal, digamos, no tiene flora intestinal el recién nacido, ¿sí? Hasta que se coloniza y logra tener la flora intestinal, que es la que va a participar de la formación de la vitamina K, el bebé queda desprotegido y no puede metabolizar los factores de coagulación. Y por eso hay cuadros de hemorragia severa ante la ausencia de la administración de vitamina K. ¿Recuerdan en qué órgano se producía la activación de factores de coagulación K dependientes por un proceso de gamma carboxilación de estos factores? ¿A nivel de qué órgano? ¿No se acuerdan?
Eso es algo que yo se los preguntaría en un parcial o en un final. ¿A nivel de qué? Bien, en el hígado, ¿está bien? Y en general ustedes después se memorizan cuáles son los factores K-dependientes y todo esto, pero sepan eso, ¿está bien? Porque de hecho hay algunos anticoagulantes, que son los anticoagulantes orales, que lo vimos en el TP de sangre, que están interviniendo en esta gamma carboxilación hepática de factores de coagulación, ¿está bien? Bueno, entonces, como para proseguir con cuestiones que tienen que ver con ese bebé que ya nació, nos quedaba esto que tiene que ver con una consecuencia de lo que fue la circulación fetal, que tiene que ver con la mayor presión del lado derecho, generaba hipertrofia derecha, y vemos como un neonato tiene una mayor masa ventricular derecha que izquierda, y al revés de lo que ocurre luego en el adulto. Esto se traduce en un patrón de electrocardiograma que es muy particular. Ustedes tuvieron también una clase de electrocardiograma y ustedes saben estimar el sentido del vector, ¿no?, de despolarización. ¿Cuál es el vector de despolarización que tiene un adulto? Digamos, ¿en qué cuadrante estaría ubicado? ¿A, B, C o D? El mío. En el C. ¿Y en dónde creen que va a estar ubicado en base a lo que es la polaridad de los QRS en D1 y la polaridad en ABF, el vector de despolarización del neonato? ¿En dónde? En D. Entonces hay una desviación del vector de despolarización hacia la derecha, y esto es fisiológico. Entonces cuando ustedes se encuentren con un electro de este tipo en un neonato, están en una situación que es normal, que luego va a migrar hacia la izquierda, y como le dijo Astrid, también tenía un correlato a nivel de la palpación o de la auscultación del latido cardíaco, ¿está bien? Y después lo va a mostrar ella también en la radiografía de tórax. Bueno, en cuanto a lo que es radiografía de tórax, y lo otro que nos falta ver es un poco lo que es la maduración pulmonar, que habíamos adelantado algo, que es la síntesis, gracias a los neumocitos de tipo 2, del surfactante o agente tensioactivo. Esto algo lo vimos también, y cómo funciona. Digamos, en los alvéolos hay una interfase líquido y aire, ¿está bien? Las moléculas de agua tienden a generar tensión superficial por la atracción entre sí, lo que es la capa más superficial, que está atraída hacia el resto de las moléculas de agua, que se interrelacionan por puentes de hidrógeno, genera una capa de mayor presión, ¿está bien? Eso hace que de algún modo en una superficie circular como la que es el alvéolo tienda al colapso, porque las moléculas de agua de la superficie tienden a querer juntarse, ¿está bien? De este modo, el surfactante es una molécula anfipática que tiene una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica, que lo que hace es interactuar con esas moléculas de agua, dejando la cabeza hidrofílica entre las moléculas de agua y las colas hidrofóbicas hacia lo que es el aire del alvéolo, y reduce la tensión superficial, que justamente es mayor todavía cuando el alvéolo está más chiquitito. Entonces, cuando estamos en cuando estamos luego de una completa expiración, los adultos tenemos mayor tensión superficial, pero gracias al surfactante, que está más concentradito, no colapsa el alvéolo. Ahora, el bebé tiene los alvéolos cerrados, los tiene que abrir, ¿está bien? Y necesita de este surfactante para que sea más fácil esa apertura y no tenga un gran trabajo metabólico para poder respirar. Y el surfactante vemos que es una mezcla de lípidos y apoproteínas. Pero ¿cómo se prepara la maduración del pulmón intraútero? Bien, los neumocitos tipo 2 terminan de madurar hacia las 32 semanas, que es cuando se logra sintetizar el surfactante. Previa a las 32 semanas, el pulmón del bebé no va a ser capaz de sintetizar surfactante, para lo cual todos los prematuros menores de 32 semanas van a tender a colapsar el pulmón, por dos razones: por la ausencia de surfactante y por una debilidad muscular y fatiga muscular. Una de las indicaciones para las amenazas de parto antes de las 32 semanas, no sé si han escuchado nombrar, es que le aplican corticoide a las embarazadas. ¿Y por qué le aplican corticoide? Fisiológicamente, el cortisol es quien induce la síntesis de surfactante por los neumocitos tipo 2, aumentando lo que se llaman cuerpos laminares en esta célula, y prepara al pulmón para justamente esa apertura de los alvéolos. Entonces, necesitamos cortisol para sintetizar surfactante.
Si no, el pulmón no está maduro antes de las 32 semanas. Si no tenemos ese proceso, entonces se administra cortisol. Bien. Y después, una vez que nace, un bebé de recién nacido de término con surfactante puede pasar igual que sufra lo que denominamos un distrés transitorio del recién nacido. Y esto va a estar dado principalmente por un edema, una infiltración en el pulmón, y porque el pulmoncito está lleno de líquido. Entonces, durante las primeras horas de vida extrauterina, ese pulmón, al estar tan edematizado, el bebé puede sufrir una serie de signos que nosotros los vamos a ver como taquipnea, que va a respirar aún más de 60 veces por minuto, se va a escuchar un quejido, muchas veces ese quejido lo utiliza como un mecanismo de CPAP para poder hacer una presión, o sea, una presión... Por eso lo estuvimos discutiendo. Digamos, una presión es muy interesante. positiva alveolar, ¿sí? Entonces, al cerrar la glotis, se mantiene la presión, aumenta la presión alveolar y logra que el alvéolo no colapse. Pero eso es un mecanismo totalmente fisiológico del bebé, sin intervención del médico. Entonces, esto es maravilloso de la fisiología, ¿no? Porque tenemos una especie de maniobra de Valsalva con cierre de la glotis que nos va a dar ese quejido expiratorio, ¿está bien? Lo que hacemos es, cuando el pulmón se está por colapsar en el punto más crítico donde se podrían cerrar los alvéolos, se está cerrando la glotis del bebé, eso genera el quejido expiratorio y de alguna manera está imponiendo una resistencia a la salida de aire que impide que el alvéolo se termine de colapsar. Es maravilloso porque el bebé no dice, bueno, voy a cerrar la glotis, así no se me colapsa el pulmón. ¿Está bien? Es como una reacción propia del organismo, que de hecho ese tipo de reacciones fisiológicas son las que explican la taquipnea, o sea, el centro respiratorio sensa hipercapnia, hipoxia o lo que quieran en el recién nacido, probablemente hipercapnia con mayor sensibilidad, y tenemos aumento de la frecuencia respiratoria. De hecho, el volumen corriente no puede aumentar demasiado por aumento el volumen minuto respiratorio no puede aumentar demasiado por aumento del volumen corriente, entonces solo le queda aumentar la frecuencia respiratoria. Por otro lado tenemos aleteo nasal, que es una apertura de las narinas intermitente, que de algún modo yo la interpreto, por lo poco que leí, digamos, no queda claro, pero es como si hubiera un resabio que tiene que ver con el sistema nervioso. Digamos, hay animales que cuando quieren inspirar más abren las fosas nasales, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Esto es algo que después nosotros no lo usamos para respirar más, abrir las narinas. Pero fíjense, ante esta dificultad respiratoria o necesidad exagerada de aire, evidentemente esto ocurre como una especie de reflejo arcaico que genera aleteo nasal. ¿Está bien? Y entonces estas ya las vimos y tenemos... Acá se ve la retracción costal en el bebé. Y fíjense, una cosa que es fundamental de saber, que es un concepto fisiológico del recién nacido, el recién nacido cuando nace la saturación al minuto va a ser del 60% y recién a los 10 minutos vamos a lograr una saturación del 90% y esto es totalmente normal. Antes se creía que esto le podía llegar a perjudicar al bebé, entonces se le colocaba oxígeno y finalmente se vio que la colocación de oxígeno era más dañina que si lo dejábamos al bebé que se adapte normalmente a las condiciones extrauterinas. Entonces, cuando hay una baja, perdón, sí. Cuando esta cianosis, la coloración violácea de la boca persiste en el tiempo, más de las 2 horas o las primeras 24 horas, ya nos tiene que dar la pauta de alarma que no es una condición pulmonar, que es lo que hablaba anteriormente, una condición tal vez cardíaca, que es como se ve en la figura de arriba. Es una coloración más intensa que la del recién nacido que se está adaptando a la vida extrauterina. Cuando es acrocianosis, que son las manitos y los pies, o sea, la cianosis de manos y pies, es totalmente normal. Se ve central, cuando es una cianosis central, se ve en la boca. Pero además, digamos, las mucosas son un sitio en donde es fácil ver, por el alto flujo y por la delgadez de la capa cutánea, es fácil ver que la sangre está pasando con una hemoglobina con poca saturación de oxígeno, ¿está bien? Y eso genera la coloración. Y acá tenemos algo lindo para repasar respiratorio, que tiene que ver con un pulmón que es poco distensible, ¿está bien? No se distiende el pulmón. La caja torácica quiere expandirse y el pulmón no se distiende. Aumenta la presión transpulmonar, o sea, la presión negativa que encontrábamos en intrapleural es aún más negativa.
¿Está bien? De algún modo, fíjense que lo que ocurre es que no cede el cartílago o el hueso de la caja torácica, pero los tejidos blandos están siendo como succionados por esa pleura parietal que está tironeada a su vez por la pleura visceral de un pulmón que no se quiere abrir. ¿Está bien? Entonces la caja torácica se abre y el tejido blando queda como retraído porque el pulmón está poco distensible. Y eso es lo que genera el signo conocido como tiraje intercostal. ¿Está bien? Hay otros tipos de tiraje en otras zonas como supraclavicular, pero en este caso es muy patente lo que vemos en este nene, ¿no? Por otro lado, en lo que es un síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, tenemos la posibilidad de observar una placa de tórax, que Astrid nos va a explicar. Bueno, en estas radiografías podemos ver distintas cosas. Anteriormente, cuando un recién nacido empieza con la dificultad respiratoria, nosotros nos planteamos ante dos panoramas. ¿Será transitorio o no? No lo sabemos. Esperamos aproximadamente 2 horas a ver si lo resuelve el cuadro y eventualmente le podemos llegar a hacer una radiografía de tórax y comparar más posteriormente. La primera, cuando esté durante el distrés respiratorio, vamos a observar en la radiografía A que hay un infiltrado y esto es producto de un edema, o sea, una opacidad generalizada, ¿sí?, en los dos campos. Como para explicar un poco general qué se ve en una radiografía, digamos, el aire se ve negro. También nosotros tiramos los rayos X, ponemos una persona en el medio y tenemos la placa radiográfica distal. En la persona está en el camino de los rayos X. ¿Está bien? El aire deja pasar esos rayos y lo vamos a ver como negro. Las zonas blancas son las zonas en las que algo radiodenso, por decir, tal vez lo estoy diciendo mal porque ya cursé a rayos hace bastante, pero algo que no deja pasar esos rayos X se está interponiendo en el camino y entonces lo vemos como blanco porque no llegaron a pegar contra la placa. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo claramente se ven las costillas, se ve la columna, se ve la silueta cardíaca y lo que conocemos como infiltración es un aumento de la densidad que está dada por el líquido. O sea, acá no hay aire rellenando los alvéolos. ¿Está bien? Y algo ibas a mencionar sobre la silueta cardíaca, ¿no? Y acá podemos apreciar cómo la silueta cardíaca tiene un arco derecho más prominente que en el adulto. Fíjense que está bien central y este arco derecho más prominente tiene que ver principalmente por la hipertrofia del ventrículo derecho. Y eso a medida que el bebé y el niño va creciendo, se va acomodando y cada vez se asimila más al de un adulto. Bueno, acá es tal vez anecdótico para ver lo que hacen cuando tienen que tratar. Cuando hablábamos de los prematuros que nacen antes de las 32 semanas y todavía no tienen el surfactante propio, nosotros podemos administrar surfactante de forma exógena. Es un procedimiento invasivo, a veces se hace, a veces no, eso depende de la unidad neonatal. Bueno, y como se puede ver, esto es, bueno, acá lo hacemos, es un procedimiento que se hace dentro de la incubadora y de forma totalmente estéril. Entonces el bebé que está con un intubado, digamos, con un tubito en la vía traqueal, instilamos el surfactante por ahí y de esa forma logramos que la tensión, logramos evitar que se colapse el alvéolo y mejoramos un poco la forma de ventilar el paciente, ¿sí? Bueno, otro de los temas que vamos a tratar tiene que ver con una situación que es la ictericia, que justamente se conoce como ictericia a la coloración amarillenta de piel y mucosas. ¿Y esto por qué está dado? Por un alto contenido en este tejido de bilirrubina. ¿La bilirrubina cómo se forma? La bilirrubina es un producto de degradación de los grupos hemo que se encuentran en la hemoglobina. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros tenemos hemólisis o rotura de glóbulos rojos, que de hecho el glóbulo rojo es algo dinámico, no es que vive para siempre, sino que tiene una vida media. En el bebé la vida media del glóbulo rojo es menor que la del adulto, entonces vamos a tener degradación de hemoglobina y del grupo hemo con producción de bilirrubina. ¿Está bien? La bilirrubina se excreta de una forma que, por un lado, antes de excretarse, digamos, se une a la albúmina, la bilirrubina que se acaba de generar. Y esa bilirrubina que es lipofílica y que costaría excretarla, se conoce como bilirrubina indirecta en lo que es análisis de laboratorio. ¿Está bien? El paso que es necesario para la excreción ocurre a nivel hepático, la conjugación, que ustedes ya lo habrán visto también, y generamos bilirrubina conjugada o directa. ¿Está bien? Entonces, lo que suele haber en el bebé es una hiperbilirrubinemia indirecta por aumento de bilirrubina no conjugada. ¿Está bien? Y esto se debe a varias razones. Por un lado, hay una
una gran producción de glóbulos rojos con una tasa de recambio bastante acelerada, y por otro lado el hepatocito no está completamente apto para conjugar bilirrubina y excretarla. De este modo tenemos un aumento en sangre de bilirrubina no conjugada que va a dar esta coloración. Y vos por ahí nos podés caracterizar bien el cuadro de cómo ocurre. Bueno, normalmente nosotros, una vez que el bebé nace, se queda en internación conjunta las primeras 48 horas. Y esto es principalmente para detectar aquellos cambios que son patológicos en un bebé y poder actuar de forma temprana. La ictericia fisiológica generalmente se ve a partir de las primeras 24 horas hasta días posteriores. Si apareciera antes de las 24 horas de vida, nosotros ya nos tenemos que alertar, porque es una condición de que está habiendo se están rompiendo de forma muy acelerada los glóbulos rojos. Y esto puede ser principalmente por una hemólisis. En el caso de una incompatibilidad ABO, que la sangre del bebé o la sangre de la mamá sean distintas y los propios anticuerpos de la mamá estén destruyendo los glóbulos rojos del bebé, ¿sí? Entonces, en este caso, la ictericia va a acontecer antes de las 24 horas de vida. Por eso nosotros, cuando nace el bebé, generalmente lo seguimos controlando en las 48 horas que está internado con la mamá, lo vamos monitoreando cada 6 horas aproximadamente. Dijimos entonces que la ictericia se podía dar por un aumento de la producción de bilirrubina o por una disminución en la eliminación, que esto va a estar dado principalmente por la inmadurez del hígado. Dentro de las cosas que nosotros podemos hacer para que se elimine mayor cantidad de bilirrubina es a través de las heces, y para esto tenemos que favorecer la lactancia. Entonces les decimos a las mamás que pongan al niño cada 1 o 2 horas, o lo más frecuente que puedan, a la teta, para que se active la excreción de bilirrubina a través de las heces. Digamos, de alguna manera, lo que vimos como ictericia fisiológica es bilirrubina indirecta o no conjugada, pero si hubiera un aumento de bilirrubina conjugada, estaríamos pensando en otro tipo de cuadro. ¿Está bien? O sea, si está aumentada en sangre la bilirrubina conjugada, quiere decir que el hígado pudo conjugarla, pero hay algún problema en la excreción a nivel de la vía biliar. ¿Está bien? O sea, es lo que se llama colestasis, un freno en la salida de bilis, y podría haber causas de colestasis que ocurran luego y serían situaciones distintas, sí. Bien. Bueno. Cuando todo lo que nosotros hicimos, que lo ponga más a la teta y todo, no funciona, empezamos, en el cuadrito anterior se veía cómo nosotros vamos viendo clínicamente la ictericia va cefalocaudal, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos solo la carita amarilla, no nos alarmamos. Si vemos que los piecitos ya están amarillos, nos alarmamos. Esto es una valoración totalmente subjetiva, para lo cual últimamente ya no se está utilizando más. Pero sí se hacen muestras de sangre. Cuando la bilirrubina ya es mayor a 17 miligramos%, nosotros nos alertamos. Y en ese caso lo que queremos evitar es el daño cerebral que produce, llamado también kernicterus, que es la bilirrubina es liposoluble, entonces puede pasar la barrera hematoencefálica y puede generar un daño neurológico por el depósito de bilirrubina en en la glía. Bien. De esta forma, para evitar que esto suceda, nosotros tomamos una conducta que es la luminoterapia. Antiguamente se utilizaban luces que podían provocar quemaduras, actualmente por suerte ya no, se utilizan las luces LED, y lo que permite es un cambio de isómeros en la bilirrubina, y de esta forma la bilirrubina se puede excretar por orina, que hay que avisarle a la mamá que va a empezar a hacer pis de color amarillo, y por heces. O sea, acá lo que ocurre es una reacción fotoquímica. Digamos, nosotros estamos aplicando una luz que hace que la bilirrubina que está en el cuerpo de ese bebé altere su conformación y genera isómeros más solubles, que van a ser de más fácil excreción. ¿Está bien? Parece como raro. Yo tengo una patología al bebé, lo pongo a la luz y lo curo. ¿Está bien? O sea, lo que generamos es una reacción fotoquímica que permite la solubilización de la bilirrubina. En el caso de que con la luminoterapia no sea suficiente y los valores sigan aumentando y lleguen a un valor muy elevado con riesgo de kernicterus, también está lo que nosotros denominamos exsanguinotransfusión. Entonces se saca sangre y se vuelve a instilar sangre, se instila agua, exsanguinodilución en realidad,
pero es un procedimiento ya sumamente invasivo y tratamos de evitamos hacerlo. Intentamos primero con las luces. Bueno, entonces tenemos el recién nacido, vimos las cosas que teníamos que tener en cuenta en los primeros días o primeras horas, y ahora nos encontramos con un lactante. ¿Qué es lo más importante que nos puedes transmitir acerca de un lactante hasta el año de vida? Bien, bueno, lo más importante es la lactancia materna. Los primeros 6 meses de vida, lo más importante es que el bebé se alimente principalmente con leche humana, ¿sí? La leche humana tiene, la glándula mamaria en realidad tiene una característica muy particular, que es que los primeros 24 horas va a formar lo que nosotros llamamos calostro. El calostro tiene alto contenido de proteínas, pero no tiene tantos lípidos. Y a medida que la leche va madurando, o sea, la glándula va madurando junto con el bebé, esa leche se convierte en leche madura recién al mes de vida. Y la diferencia entre el calostro y la leche madura va a ser principalmente en la cantidad de grasas que tiene. Entonces, cuando en general nosotros como pediatras solemos decirle a la mamá que le tiene que dar la teta hasta que siente la bajada de la leche. Esa bajada de la leche es que están liberándose los ácidos grasos, ¿sí? Los lípidos. Pero eso ocurre recién cuando la leche es madura. Los primeros días de vida, cuando la mamá solo tiene calostro, todavía no logra eso. Entonces lo que tiene que hacer es poner al bebé continuamente al pecho, cada 2 horas, para estimular que se forme leche. Si nosotros, como sabemos que dentro de la regulación de la prolactina es un feedback positivo, si nosotros estimulamos se va a producir más leche. Si nosotros no lo ponemos a la teta, no se va a producir leche. Digamos, la estimulación mecánica del pezón cuando el bebé succiona es lo la que estimulación genera positiva. Ese estímulo para la liberación de prolactina. Sí, o sea, sería erróneo decirle a la mamá que le dé una mamadera si no le sale leche, porque ahí estaríamos inhibiendo la producción de leche, ¿sí? Bien, entonces, como recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida. ¿Por qué? Primero, porque es leche humana y está totalmente adaptada a los requerimientos del bebé, según la cantidad de proteínas que tiene, y los componentes de las proteínas son de humano, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de leches maternizadas, no deja de ser una leche de otro animal. Y por otro lado, porque la leche materna va a tener inmunoglobulina A. Entonces, la inmunoglobulina A lo va a proteger de infecciones respiratorias y de infecciones intestinales los primeros 6 meses de vida. Una vez, a partir de los 6 meses de vida, el bebé empieza a generar sus propios mecanismos de defensa, pero hasta ese momento no logra hacerlo. Por otro lado, la leche materna, piensen que no solo está alimentando al bebé, sino que lo está hidratando, ¿está bien? O sea, un bebé que no está tomando la teta no solo tiene una cuestión de riesgo de hipoglucemia, por ejemplo, sino de deshidratación, ¿está bien? Y entonces, un poco integrando con lo que es la presencia de anticuerpos en la leche materna, retrocedemos un poquito a lo que fue la vida fetal para, de alguna manera, relacionar todo lo que es la parte inmunológica y algunos conceptos que tienen que ver con la transferencia de anticuerpos que en realidad se notan ahora que ya el bebé nació. Durante la vida fetal, la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta es la inmunoglobulina G. Esto algo les mencionamos a ustedes cuando veíamos incompatibilidad de RH. ¿Se acuerdan? Que no es que la inmunoglobulina M, que es la que forma pentámeros, es capaz de atravesar la placenta, sino que hay un traspaso de inmunoglobulina G, que es mucho más chica y que a la vez tiene mecanismo de endocitosis mediada por receptor, que pasa de la mamá al feto. ¿Está bien? El pasaje de la inmunoglobulina G al feto va a ocurrir durante el 3er trimestre. Entonces, es sumamente importante, por ejemplo, que la mamá reciba la inmunización, la vacuna para difteria, tétanos, pertussis acelular durante el 3er trimestre. Las defensas que la mamá vaya a generar van a ser transmitidas a través de la placenta y el bebé va a quedar protegido por los primeros 6 meses de vida gracias a ese pasaje transplacentario. Esos títulos de anticuerpos van a ir bajando durante los 6 primeros meses de vida y hasta el 6.º mes después ya no va a tener más nada. Y ahí el bebé va a empezar
a fabricar sus propios mecanismos de defensa, y queda ese periodo de ventana entre los 3 y los 6 meses que queda bastante desprotegido. Y ahí, por eso es muy importante la lactancia materna, que lo vamos a también proteger con la inmunoglobulina A. Y arrancar con el esquema de vacunación. Sí, vos tenés una... No, en realidad las recomendaciones es hasta los 2 años. Después el destete en realidad pasa a ser un vínculo madre-hijo, ¿sí? Ya en realidad el daño pasa a ser una cuestión emocional, digamos, por así decirlo, del lazo que crea, el vínculo que crea el nene con la mamá, ¿sí? Pero eso tiene que ver con un aspecto más emocional, ¿sí? Mal no le va a hacer desde el punto de vista fisiológico, lo va a usar como un chupete, pero sí es importante en algún momento cortar el vínculo para que no quede un vínculo de apego demasiado. Y además nosotros estamos preparados para un tipo de alimentación omnívora, empiezan a salir los dientes luego y esas cosas, y entonces empieza a pesar toda la cuestión de cuál es nuestra naturaleza para el distinto consumo de alimentos, pero bueno, eso también es algo bastante particular. Sí. No, en realidad vos te referís a si es importante que sigan tomando leche de vaca. No, hoy por hoy se sabe que no es indispensable, que no es un alimento fundamental para el crecimiento de los chicos y puede ser reemplazado por cualquier otra cosa, siempre y cuando tengan una dieta balanceada y se pueda reemplazar los valores nutritivos de la leche por otros nutrientes. Es más, en algunos niños, cuando no logran aumentar bien de peso y están tomando demasiadas mamaderas, no logran comer lo suficiente, por lo cual lo primero que hacemos es restringirle las mamaderas para que empiecen a incorporar alimentos sólidos, porque si no se llenan con leche y no comen. Y también se tienen en cuenta los casos de intolerancia a la lactosa o de alergia a la proteína de la leche de vaca, con lo cual empieza a haber selección de poblaciones en las cuales puede llegar a ser deleterio más que beneficioso. Entonces, bueno, acá tenemos lo que ya estuvimos viendo sobre lactancia materna, y vamos a entrar en lo que es la segunda parte del teórico, que tiene que ver con la fisiología pediátrica. Ya salimos del primer año de vida y vamos a ver conceptos de crecimiento y desarrollo y cómo evolucionan distintos valores fisiológicos como presión arterial, frecuencia respiratoria y cardíaca. Entonces vamos a diferenciar estas definiciones. No es lo mismo el crecimiento, que tiene que ver con la multiplicación celular y aumento del tamaño de esas células, que la maduración o el desarrollo. Digamos, la maduración es la organización progresiva de distintas estructuras morfológicas para adecuarse a su función. Y esto se basa, entre otras cosas, en la diferenciación celular. ¿Está bien? Y el desarrollo tiene que ver con el incremento de las habilidades funcionales producto de la interacción del sujeto-entorno, y que este desarrollo también va a condicionar nuestra supervivencia, la capacidad de interactuar correctamente con el entorno. En lo que es crecimiento propiamente dicho, vamos a partir de lo que fue la vida intrauterina para comprender algunas cuestiones que tienen que ver con las fases del crecimiento intrauterino, que tiene una primera fase que se conoce como hiperplásica, en donde aumenta el número de células, otra fase conocida como intermedia, hasta la semana 28 de gestación, y otra fase final conocida como hipertrófica, en donde no hay una multiplicación celular demasiado importante, pero sí un crecimiento o hipertrofia de esas células y aumento de la masa corporal con tejido de sostén. Entonces, ¿qué pasa? Esto sirve, conocerlo, para interpretar la forma en que distintas noxas o agresiones que ocurren durante la vida intrauterina repercuten a nivel del crecimiento de ese feto. ¿Está bien? Digamos, si hay una noxa en la primera fase, va a generar lo que se conoce como restricción del crecimiento intrauterino simétrico. Si ocurre en la última, en donde hay hipertrofia, se genera, acá me equivoqué, le puse asimétrico, asimétrico va en la 3 e intermedio en la fase intermedia. ¿Está bien? Y Astrid tal vez nos puede describir un poco más la relación entre distintas noxas y cómo es ese patrón de
de restricción del crecimiento. Bien, en el segundo trimestre del embarazo, ya lo que se produce es la organogénesis. Y una vez que están todos los órganos formados, se empieza a producir en el tercer trimestre la hipertrofia. O sea, todo eso se agranda en crecimiento, y lo que va a acumular principalmente el bebé es grasa que para estar preparado para la vida extrauterina. Ahora, noxas, nosotros nos referimos a acontecimientos que le pueden pasar a una mamá embarazada, ya sea una infección o ya sea enfermedades propias como puede ser la diabetes o la hipertensión. Todas esas alteraciones pueden generar una interrupción o un crecimiento anormal del bebé, y en este caso para nosotros cambia si la injuria, o sea la noxa, fue desde el segundo trimestre o durante el último trimestre. Y nosotros cuando recibimos un bebé que es muy chiquitito, nos vamos a preguntar, o sea, muy bajito de peso, si es todo chiquitito o si es flaquito pero largo. Si nosotros tenemos un bebé que es flaquito pero largo, lo vamos a denominar asimétrico. Y entonces probablemente la injuria fue en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque lo que no logró es acumular grasa. Ahora, cuando el bebé es todo chiquitito, tanto de peso y de talla, probablemente la noxa fue en el segundo trimestre. Y esto puede ser o por una diabetes de una mamá insulino dependiente, o una mamá ya hipertensa previamente, o alguna infección, puede ser por citomégalo, por rubiola. Que son distintos virus que pueden darse durante la vida intrauterina. Entonces, el crecimiento, hacemos un repaso general, el recién nacido, bebé, distintas edades para considerar niño o adolescente, y tenemos un simple aumento de tamaño, pero también tenemos que evaluar otras cosas además del aumento de tamaño. En cuanto a lo que es el crecimiento propiamente dicho, el pediatra utiliza tablas de percentilos, en donde hay tablas para el peso, para la talla y para el perímetro cefálico, y se tiene en cuenta un todo, digamos, como para evaluar a un paciente, y como para que ustedes entiendan qué es lo que se ve en esta tabla o qué es lo que significa un percentilo. Digamos, un ejemplo, ahora damos la definición tal vez más formal, pero un ejemplo es, yo lo que hago es analizar una corte bien grande de chicos para decir, bueno, qué es lo más frecuente, y en base a eso frecuente defino lo normal. Hagamos de cuenta que para estudiar a mi paciente yo lo comparo con 100 chicos. Agarro como si fuera una gran fila de escuela, en donde pongo a los petizos al principio y los más altos al final, y entonces agarro a mi paciente y digo, ¿en qué parte de la fila va a caer? ¿Está bien? ¿Está en el final o está entre los más bajitos al principio? El percentilo es algo así, similar. Digamos, una persona que está para determinado valor en un percentilo 50, quiere decir que su valor deja por debajo al 50% de la población. O sea, si yo peso, o el bebé pesa 10 kilos, está en determinado percentilo y está dejando por debajo a determinado porcentaje de la población. Un percentilo 3 solo deja por debajo al 3% y tiene al 97% que pesan más. ¿Está bien? Y el percentilo 97, al revés, tiene al 97% de los niños por debajo. Entonces, con estas tablas ustedes trabajan, y cómo trabajan justamente. Bueno, en los controles de salud que nosotros hacemos, en el primer año de vida los controles son muy estrictos, principalmente los primeros 6 meses de vida es una vez por mes. Después, a partir del año, ya se empiezan a espaciar 2 veces por año, y después de los 2 a 4 años se pueden hacer una vez por año. Y principalmente lo que vamos a ver es el crecimiento del niño, y para esto evaluamos peso, talla y perímetro cefálico. Entonces acá tenemos un ejemplo, tenemos en el eje Y el peso, y en el eje X vamos desde los 0 a los 6 años. Entonces va creciendo el paciente y se lo va percentilando. O sea, acá en la primera raya, la primera línea es el percentilo 3, la de arriba el percentilo 97 y en el medio el percentilo 50. ¿Está bien? Y se va viendo cómo progresa ese paciente a lo largo del tiempo. Y acá vos habías puesto un caso. Como para darse una idea de qué nos sirven estas curvas, yo puse un ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos un nene de 2 años y medio que pesa 10 kilos, viene alguien de ustedes y me dice, mi hijo pesa 10 kilos y tiene 2 años y medio. ¿Es normal? Y a simple vista yo no le puedo decir. ¿Por qué? Porque el tema es el siguiente. Por ejemplo, este chico vino a todos los controles y se fue haciendo el control de peso de forma rutinaria, y vemos que siempre fue chiquitito.
¿sí? Siempre estuvo en el percentilo 3. Eso es normal, quiere decir que el crecimiento del nene es normal. Probablemente va a ser de los más chiquititos, va a ser de los primeros de la fila, ¿sí? Pero es normal. De hecho, ahí se tiene en cuenta la estatura paterna y materna, y podría ser que lo que se llama blanco genético, que es la predisposición a la altura que va a tener, vaya de la mano, digamos, que sus papás sean relativamente petizos. Ahora hay otro caso. Si yo tengo, por ejemplo, otro nene que venía a todos los controles periódicos, pero en realidad era de los más gorditos antes, venía en el percentilo 50 y 75, y de pronto se enferma, le agarra una neumonía y se estanca en el peso. Y en lugar de seguir aumentando, se queda. Eso a mí me tiene que dar una pauta de alarma, ¿sí? Ese nene probablemente o está cursando una enfermedad que no la pudo resolver, y tengo que abrir los ojos y empezar a buscar qué le está pasando al nene. Y para eso es que nosotros utilizamos los percentilos. Entonces, nunca vamos a utilizar de forma aislada el peso o la talla, sino siempre los vamos a graficar. Por ejemplo, un ejemplo que podría haber es el de una parasitosis intestinal. Un chico tiene diarrea y se va quedando en el peso, ¿está bien? Se hace el tratamiento y después puede volver al percentilo en el que estaba, y la velocidad de crecimiento va a ser mayor a la que venía trayendo antes, porque se genera el proceso fisiológico conocido como catch-up, o sea, recuperación del peso una vez que terminó el proceso patológico, ¿está bien? Acá simplemente un ejemplo en niñas y con otras edades, de los 0 a los 19 años. Hay curvas que van desde los 0 a los 6 meses, hay curvas que van desde los 0 hasta los 2 años, hay curvas que van desde los 2 hasta los 5 y hay curvas que van desde los 0 hasta los 19, ¿sí? Después hay distintas curvas también que son de la Sociedad Argentina de Pediatría o de la Organización Mundial de Salud. Y ahí es muy difícil. Le tenemos que preguntar a los papás si notan algún cambio, tratar de, en realidad, a partir de ese momento empezar a hacer la curva. Pero la mayoría de los chicos, si tienen la libreta sanitaria, tienen anotado, hay una parte donde llevan las vacunas y hay una parte donde están los controles. Y ahí en los controles figura peso y talla y perímetro cefálico. Puede pasar que el perímetro cefálico nunca esté, que es lo que más fiaca nos da, pero los primeros 2 años de vida debería estar. Porque el perímetro cefálico principalmente se toma en los primeros 2 años de vida, que es cuando crece el cerebrito. También, sí, cualquiera de las dos cosas. Igual es raro. Sobre todo en peso, generalmente las enfermedades lo que tienden es a bajar del peso. Pero principalmente en la talla es cuando más nos tienen que alarmar que tenga un crecimiento exagerado, y ahí tendríamos que pensar en algún problema hormonal. Bien. Eso es, no, la incidencia poblacional no, pero lo puedo explicar desde el punto que nosotros, esta es una curva de crecimiento, ¿sí? Lo que medimos son centímetros de crecimiento por año. La velocidad de crecimiento, ¿no? La velocidad de crecimiento. El periodo de mayor crecimiento es intraútero y después desacelera durante los primeros años de vida, queda estancado hasta el momento puberal, ¿sí? Entonces, cuando llega el momento puberal, se liberan todas las hormonas y pega un estirón. El madurador lento es aquel niño que a lo mejor tiene 16 años y todavía no pegó el estirón, ¿sí? Hay chicos que a lo mejor con 11 años ya pegaron el estirón. Generalmente va a ser más alto el madurador lento. ¿Por qué? Porque sigue acumulando grasa, sigue acumulando grasa, sigue acumulando grasa hasta los 16 que pega el estirón. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llega un momento que nos alarmamos porque decimos, ¿va a pegar el estirón o no? Tiene 16 y todavía no pegó el estirón, ¿qué hacemos? Entonces, otra de las formas que tenemos para evaluar es la radiografía de la mano y vemos la edad ósea. Entonces, cuando consideramos la edad ósea de la mano, tenemos que ver si la edad ósea coincide con la edad del paciente, puede haber una diferencia de tolerancia hasta 2 años, y si esto está dentro de los 2 años, esperamos. Cuando hay una diferencia mayor, ya lo derivamos al endocrinólogo, y ahí el endocrinólogo tiene que empezar a estudiarlo para ver si hay problemas hormonales
por el cual el chico no esté pegando el empuje puberal. Digamos, volviendo un poco a la diapositiva anterior, el concepto que explica este empuje puberal o el aumento de la velocidad de crecimiento durante la maduración sexual tiene que ver con que los andrógenos y estrógenos, las hormonas sexuales, estimulan la secreción de hormona de crecimiento y de esta manera no solo estimulan el crecimiento, sino que a la vez estimulan la maduración esquelética. O sea, digamos, esto tiene implicancias también porque se cierran las epífisis de los huesos largos con las diáfisis y de alguna manera condiciona que no vaya a poder crecer demasiado en altura luego de ese proceso, con lo cual es importante entender esto para comprender qué pasaría ante un caso, por ejemplo, de pubertad precoz. ¿Está bien? Tenemos una nena de 11 años, de 10 años, que empieza a tener signos que algunos los habíamos estado hablando, como por ejemplo... Signos de telarca, que sería el botón mamario en las nenas y el aumento del tamaño de los testículos en los varones, son los signos de pubertad. Entonces, si hay una pubertad precoz, tenemos que pensar que eso va a condicionar el cierre de los cartílagos de crecimiento, con lo cual va a de alguna manera impedir el crecimiento posterior de ese adolescente, con lo cual le va a impactar en la talla final. ¿Está bien? Por eso es una de las causas por las cuales, más allá de causas psicológicas y de otra índole, deberíamos tratar una pubertad precoz. Sí. Esto del testosterona se desata por las hormonas, ¿no? Sí. Por las hormonas que se desate El mecanismo. Y ahí entramos en lo que es la cronobiología, digamos, o sea, nosotros tenemos, así como tenemos ritmos circadianos, que son diarios, hay ritmos biológicos que condicionan, por ejemplo, la secreción hormonal de determinadas hormonas a partir de determinada edad. Por ahí eso ya es un terreno en el cual no sé si somos expertos como para decirte qué es lo que causa hormonalmente el inicio de la liberación de hormonas sexuales. Bueno, sí. Digamos, sí, hay distintas hormonas que se empiezan eso condiciona. Por ejemplo, la falta de tejido adiposo en adolescentes que son muy flacos, por ejemplo, hay falta de menarca en chicas que tienen anorexia. Y eso se entiende también desde la fisiología. Pero tal vez con el enfoque que vos lo marcaste como cuál es el punto de inicio, es más... yo no me animaría a decirte, bueno, este es el mecanismo y ya está. Claro. Sí. Eso favorece la liberación de PDRH y bueno, si no pasa todo el seminario actualmente, pero a la vez es una relación causa-efecto. Yo por lo que había leído también, la leptina y esta acumulación de grasas es como una forma de prepararte para este periodo de crecimiento acelerado, con lo cual es un poco, se interrelaciona, ¿no? en los dos sentidos. Bueno, continuando ya, no solo con crecimiento, sino con lo que es el desarrollo, te cedo la palabra para que expliques un poco mejor qué es desarrollo. Bien, crecimiento, bueno, lo que vimos es el crecimiento en tamaño principalmente, y desarrollo es un desarrollo principalmente intelectual, ¿sí? El sistema nervioso central, una vez que nace el bebé, va a seguir desarrollándose. Durante los primeros 2 años de vida todavía se van a multiplicar las células neuronales hasta los 2 años de vida, y a partir de ahí no van a ser nuevas células, sino que las células que están se van a hipertrofiar. Esa hipertrofia va a generar también a su vez nuevas sinapsis que van a generar el neurodesarrollo, y nosotros lo vamos a poder evaluar de distintas formas. A su vez, el recién nacido, cuando nace, todavía no tiene el sistema nervioso totalmente desarrollado, entonces los nervios periféricos no están de todo amielinizados. O sea, la mielinización, ellos saben qué efectos tiene la mielinización en la transmisión nerviosa. ¿Cómo?
Bien. Ok, o sea, para el correcto funcionamiento y transmisión de señales necesitamos el proceso de mielinización. Esa es una de las causas por las cuales, como la mielina tiene una base lipídica, no se recomienda dar leche descremada en menores de 2 años que están requiriendo sustrato para mielinizar los nervios, los axones, digamos, ¿está bien? Ese es un concepto que lo adquirí de un ayudante de la cátedra que estaba, Geraldine, que es nutricionista, y nos bajaba línea con esto de la leche descremada no es sana, no es que sea mejor, más light en menores de 2 años. Entonces, la mielinización y la formación de nuevas sinapsis ayuda a complejizar al sistema nervioso, que hasta ese momento va funcionando con patrones reflejos, patrones que se conocen como reflejos arcaicos, ¿está bien? Y el pediatra evalúa la desaparición de estos reflejos arcaicos conjuntamente con la adquisición de nuevas habilidades como un indicador de desarrollo neurológico. Entonces, un bebé recién nacido, cuando nosotros lo recibimos, va a tener reflejos arcaicos que son el reflejo de Moro. No sé si ustedes vieron alguna vez a un bebé que cuando lo acostás en la cama o lo asustás, enseguida sacude los bracitos para el costado. A esto nosotros lo llamamos reflejo de Moro. Otra de las cosas es el reflejo palmo-plantar, o sea, si vos le pones el dedito en la mano, va a tender a querer agarrar tu dedito, no es que te quiere un montón. Lamentablemente es un reflejo. Y después, otra de las cosas es, miren qué avanzado que mi bebé camina. Si vos lo apoyás, el bebé, al sentir el estímulo táctil del piecito, va a tender a dar pasitos. Todos esos son reflejos arcaicos, que a medida que el sistema nervioso va mielinizándose y va desarrollándose, los va perdiendo. Cuando estos reflejos no se pierden, a nosotros nos da una pauta, un signo de alarma de decir qué está pasando, por qué no se está desarrollando correctamente. Entonces, en cada control, como dije, los controles en los primeros 6 meses de vida son por mes, vamos evaluando y reevaluando qué reflejos todavía tiene y qué reflejos ya ha perdido y ha logrado nuevos. Una de las primeras cosas que logra el bebé, por suerte, es el sostén cefálico. Cada vez que ustedes van a ir a conocer un bebé recién nacido, lo primero que te dicen es agarrarle la cabecita, porque no sostiene la cabecita, ¿sí? Recién a los 3 meses el bebé logra sostener la cabeza. Recién a los 3 meses el bebé empieza con la sonrisa social, que también es un reflejo, que todos dicen, ¡ay, qué simpático! Y el bebé lo único que sabe es reír, sí, sonríe a todo el mundo. De algún modo eso condiciona la supervivencia, o sea, si ustedes ven un programa, qué sé yo, Discovery Channel, ven cómo el monito necesita tener determinadas conductas para sobrevivir. Y de alguna manera esa interacción con el criador es beneficiosa, y ahí vamos, Y fíjense, por ejemplo, reflejo de succión, reflejo de hociqueo, o sea, acá cuando el bebé tenga contacto con el pezón de la mamá, va a mover la cabeza para ir a tomar la teta. Para cuando esté en contacto, tiene un mecanismo reflejo, un patrón motor, ya que vieron ganglios de la base y todo lo que es movimiento que no depende solo de la corteza, así como el reflejo de la marcha, acá tenemos un patrón motor necesario para cumplir con una función que le va a permitir sobrevivir. ¿Está bien? Como es la lactancia. Sí. Sí, eso es real. Así como el sistema nervioso central madura, también madura la retina. Cuando apenas nacen los bebés, todavía no está del todo madura la retina y ve muy poco, o sea, ve colores, logra visualizar movimientos y recién para el año de vida logra una agudeza visual como la de un adulto. Y en el medio, la transición. Y principalmente porque le debe molestar la luz, por una cuestión de reflejo, pero pero sí lo saben, un poquito, pero no ven mucho tampoco, entonces. ¿Cómo? Sí, bueno, en la práctica. Debe tener que ver también hay... con la edad gestacional, si eras muy chiquitita o no. Generalmente los bebés. Sí. Bueno, eso sí puede ser. Igual la realidad también tiene que ver mucho la edad gestacional. No es lo mismo un recién nacido de 36 semanas, que todos te van a decir sí era adecuado, porque en general los meten en la bolsa de adecuado, que un bebé que estuvo un mes más en la panza y que es de 40 semanas o 41 semanas, que sale mucho más sostenido, mucho más derechito
y que ya por poco está mucho más preparado para estar afuera que un bebé muy chiquitito. Bueno, hay un concepto que tiene que ver con la estimulación, que es el concepto de deprivación afectiva. O sea, en el neurodesarrollo de un bebé o de un niño es muy importante el contacto, lo que se llama el brindar amor, el brindar contención, y eso a la vez implica también generar estímulos de interacción humana que promueven el desarrollo neurológico, ¿está bien? O sea, se han hecho estudios de bebés que por ahí han tenido ese, digamos, no lo han hecho como intervención, ¿no? A nivel de decir, bueno, voy a dejar el bebé tirado, pero sí se comprueba que un bebé que no tiene el cuidado no solo de la lactancia, sino de que escucha, que ve distintas cosas, que vos lo tocás, él te toca, eso todo es un aprendizaje para nuestro sistema nervioso. Así como nosotros aprendemos a caminar por experiencia o a manejar algo porque tocamos y porque recibimos información sensorial, el bebé necesita recibir información sensorial que condicione el desarrollo del sistema nervioso, ¿está bien? Y de ese modo, acá tenemos esta tabla en la que vos ibas a describir algunas cuestiones. Claro, cuando nosotros hablamos de neurodesarrollo, además de los reflejos, que en realidad entra del área motora, ¿sí? Nosotros tenemos nuevas habilidades motoras finas y motoras gruesas. Y por otro lado tenemos todo el área cognitiva, de lenguaje y social. O sea, son varios aspectos que tenemos que evaluar del desarrollo de un niño, por así decirlo, porque al principio es más fácil, nosotros evaluamos principalmente los reflejos, pero una vez que los chicos van creciendo, también tenemos que tener en cuenta el área del lenguaje, si el chico ya empezó a balbucear, si el chico empezó a hablar, cuántas palabras dice. No siempre nos acordamos todo de memoria y hay distintas tablas para nosotros acordarnos a qué edad tiene que decir cada cosa, ¿sí? Esto es algo que no solo corresponde al pediatra, hoy por hoy que se trabaja en equipo y que todo es multidisciplinario. Un chico que ya está empezando la escolarización y las psicopedagogas, las maestras jardineras, tienen un montón de formación en esto y lo notamos en los informes de jardín o de escuela, en donde todas estas áreas, como disfruta de los juegos en grupo, ha desarrollado el lenguaje casi por completo, son propios de un informe escolar, ¿está bien? O de jardín. Y, por ejemplo, desde el área social, la sonrisa social es una de las primeras pautas que el bebé adquiere. A medida, cuando empieza a haber un retraso de alguna de estas áreas y el bebé no logra desarrollarlo, a nosotros nos da un signo de alarma, por ejemplo, que pueda ser un autismo o algún comportamiento neurológico, por lo cual neurosensorial, por ejemplo, un chico que no escucha, que tiene una hipoacusia y no la hemos valorado porque no hemos estado atentos a si el chico reaccionaba o no a los ruidos, ¿sí? Entonces, si bien el pediatra utiliza algunas tablas, los que hacemos neonatología y tendemos a hacer una pesquisa del neurodesarrollo mucho más intensiva, principalmente porque los prematuros están mucho más expuestos a tener injurias y entonces pueden tener más retrasos que los recién nacidos de término. Entonces hay distintas scores o tablas que se utilizan para evaluar bien cada componente. Por ejemplo, hay juegos que utilizamos donde tiene que colocar el chico una pelotita dentro del vaso, o estos juegos donde evaluamos tanto el área motora gruesa como el área motora fina, los hacemos dibujar. Todo esto se puede hacer en el consultorio y de esa forma pesquisamos lo más tempranamente si hace falta mandarlo a estimulación temprana, si hace falta que vaya a kinesiología, si hace falta algún tratamiento específico para que no repercuta en la vida adulta. Bueno, y llegamos a la última parte, que es simplemente mostrarles algunas tablas que nos muestran la evolución de los valores fisiológicos en pediatría, como para que no se lleven de la cátedra de fisiología la fisiología del adulto de unos 70 y 70 kilos, sino que lo vean desde otro enfoque, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos valores de presión arterial que van evolucionando. Por ejemplo, tenemos para niños y niñas a partir de los 3 años, y los valores de presión arterial diastólica y sistólica. Por ejemplo, arrancamos en 60 milímetros de mercurio y 100 de sistólica y vamos subiendo. Luego de los 18 años llegamos a 80 y 120, que es lo recomendado como presión arterial óptima en un adulto. ¿Está bien?
Claramente nosotros no nos acordamos todo esto de memoria, entonces tenemos cuadernos con todas las tablitas. Y lo que sí es importante es que la presión arterial ya es una recomendación de la Sociedad Argentina de Pediatría, tomarla a partir de los 4 años en el consultorio, a todos los niños, para que ellos se vayan familiarizando con el tensiómetro. No es fácil antes de los 4 porque los chicos no colaboran, entonces con el llanto ya sería un registro no fidedigno, pero sí a partir de los 4 años tener un valor. Y últimamente lo que se está viendo mucho también es obesidad, entonces lo que conlleva la obesidad es también a la hipertensión muy tempranamente. Y lo que siempre es importante, tener el manguito adecuado para la circunferencia del chico, ¿sí? Porque hay manguitos para cada edad. Y a su vez, según la edad, pueden ser más gorditos o menos gorditos, así que siempre tenemos que estar chequeando que usar el manguito correspondiente. Bueno, por otro lado, tenemos valores de frecuencia cardíaca, que es algo que también es importante. Nos pareció que también de fisiología un alumno que cursó fisiología no debería asustarse cuando vea que la frecuencia cardíaca de un chico no es la que estudió como 60 a 90 latidos por minuto en un adulto, y vemos que, por ejemplo, en un recién nacido tenemos además valores, o el pediatra lo evalúa despierto, dormido o en situaciones de llanto o fiebre, toman como cierta flexibilidad, pero tomemos el ejemplo de despierto, un recién nacido con una frecuencia cardíaca entre 140 a 180. Y así vamos bajando, y luego de los 10 años estamos en un rango similar al de la vida adulta, entre 55 y 90 latidos por minuto. Yendo a buscar alguna correlación con un mecanismo fisiológico intrínseco, me costó encontrar algo, pero algo que encontré a nivel de libros de fisiología más especializado es una expresión diferencial de receptores beta. O sea, por un lado hay mayor expresión de receptores beta en el corazón, y por otro lado hay un corrimiento de beta 1 a beta 2, o sea, una mayor proporción en el niño que en el adulto de beta 2. ¿Está bien? Con lo cual hasta podríamos pensar que un salbutamol o un agonista beta 2, que después van a ver que se usa para broncodilatación, podría llegar a tener un efecto diferencial en la frecuencia cardíaca con respecto al adulto. O sea, en un adulto, si vos le inhalás demasiado salbutamol o otro agonista beta 2, puedes tener taquicardia. Si ustedes piensan que un niño muy chiquito tiene una mayor población de beta 2 en el corazón, podríamos llegar a pensar desde la fisiología, habría que ver en un ensayo clínico, que podríamos tener un mayor efecto de taquicardia como efecto secundario. ¿Está bien? Y por otro lado tenemos que pensar que también tal vez el volumen sistólico está condicionando que, al ser menor, la única manera de aumentar la frecuencia cardíaca es a expensas de aumento de la presión arterial. Y eso es algo que ustedes tienen en cuenta tal vez cuando administran inotrópicos o cuando tienen que trabajar con la hemodinamia de un bebé recién nacido, que pueden generar efectos de gran taquicardia con agonistas beta, por ejemplo. Y en este caso vamos a pasar a lo que es la vía aérea y los pulmones, con un proceso de alveolización, un crecimiento del parénquima pulmonar que es progresivo y con aumento del número de alvéolos. Y por otro lado, algo muy importante que tiene que ver con la anatomía de la caja torácica, que condiciona una respiración abdominal, o sea, predomina la función del diafragma en los primeros años, y la respiración es más que con una excursión del tórax, con un movimiento del abdomen que tiene que ver con la contracción del diafragma. Y valores de frecuencia respiratoria, fíjense, 40 a 60 respiraciones por minuto, comparado con lo que es la respiración de un adulto entre 12 y 16 ciclos por minuto, o hasta 20, las definiciones de taquipnea van a variar. O sea, todos los recién nacidos estarían... Claro, por eso es importante que sepan cuáles son los valores normales, tanto de frecuencia cardíaca como de frecuencia respiratoria, o por lo menos saber que existen diferencias, para después saber lo patológico, porque si nosotros hablamos de una neumonía y que tenemos que ver si hay una taquipnea, que es una frecuencia respiratoria mayor, saber cuál es lo normal, si no, no nos vamos a dar cuenta nunca. Y siempre pasa que cuando uno ve a un bebé, alguien te pregunta, ¿es normal que respire tan rapidito? Sí, es normal. Si los bebés respiran rápido y encima no es regular. La respiración hasta el primer mes de vida es totalmente irregular. Van a ver que hay periodos que dejan de respirar y después vuelven a respirar muy rapidito, y eso es normal. Y después, con respecto a los cambios fisioanatómicos, estas diferencias anatómicas van a generar también una predisposición
dentro de lo que es la vía aérea a desarrollar obstrucción bronquial. Así como se enferman muy seguido, los chicos tienen una condición fisiológica, fisioanatómica, de una predisposición a obstrucción de la vía aérea, que esto va a condicionar los cuadros broncoobstructivos. No sé si han tenido hermanos que necesitan salbutamol desde chiquitos, y que es una condición que probablemente después de los 5 años se resuelve espontáneamente, porque a medida que va creciendo el chico, madura el pulmón y la vía aérea ya no se hematiza tanto y obstruye el pasaje de vía aérea, el pasaje de aire, y de esta forma no necesariamente quiere decir que vaya a ser asmático, sino que era una cuestión anatómica, funcional, digamos, pero que no le vuelve a generar una crisis asmática de grande. ¿Sí? Si lo pensamos desde el punto de vista de la resistencia al pasaje de aire, no es lo mismo el engrosamiento de la pared o la obstrucción con moco en un bronquio que tiene este radio, el de un adulto, que en un bronquio más de un menor de diámetro, que va a dejar una luz más reducida y va a generar un cuadro obstructivo que comprometa el flujo aéreo. ¿Está bien? Y creo que más o menos estamos terminando, porque venía la de recordar el uso de las tablas. Y bueno, para pediatría, un concepto que yo le digo a él en chiste: siempre hay tabla, para todo hay tabla. Así que bueno, si tienen alguna duda, podemos charlar algo más, y si no, sí. La flora intestinal, al momento cero que el bebé se pone en contacto con la mamá, ya se empieza a colonizar en el trabajo de parto, a través de las fauces, a través de la boca, ¿sí? Pero aproximadamente 48 horas hasta que se coloniza el intestino. Es sumamente importante con qué se va a colonizar. Hoy por hoy cada vez se sabe más que la flora del parto es la mejor, y el contacto con la mamá es la mejor flora, y que en los campos quirúrgicos, en las cesáreas, la colonización que adquiere no es tan buena, es más patogénica que la flora del canal de parto. Sí, Patricio. En relación a la pregunta de cómo se llegó a la epidemiología a principios de año, en la tercera etapa de epidemiología, que nos decía que ya el útero. Puede haber. Decirlo un poco más fuerte como para que en la grabación quede la pregunta, o la repito yo. Digamos, lo que vos preguntás es, en cuanto a la colonización intraútero, que se comentó en algún seminario que tuvimos de actualización en inmunología en la cátedra, se planteó por un especialista la posibilidad de que intraútero haya colonización. Sí, sí. Sí, tal vez el concepto... Sí, sí. Esas bacterias. Se supone que es un líquido estéril. Y la vía debería ser transplacentaria, lo más probable, así como pasan cosas que tal vez sorprenden. Lo que pasa es que a veces los conceptos en la clínica, en pediatría o en otras áreas clínicas, están en un nivel, y después uno, cuando escucha charlas en investigación, surgen nuevas propuestas que tal vez tardan años en ser aceptadas o tener comprobación a nivel clínico. Pero, por ejemplo, otra cosa que es interesante es el pasaje de macrófagos a través de la leche materna. O sea, es similar en cuanto a evidencias que van surgiendo de trabajos de investigación, y que después habrá que ver hasta qué punto en la práctica médica eso conlleva conductas diferentes. O sea, se usa ese conocimiento que se adquiere para tomar conductas diferentes, ¿no? Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Listo. Entonces, muchas gracias. Sí, fue medio confuso al principio, tal vez. Pues no está la original. Que los pies metal hay que darle una vuelta al cuerpo. Sí, lo que pasa es que era un picoteo, porque no queríamos porque se tiene
de la circulación placentaria es una vela de baja resistencia. Lo que es la circulación en la pierna, que aumenta la presión. Digamos, normalmente en el adulto la presión izquierda es mayor. En el feto la presión de ventrículo derecho es mayor porque en ese momento